Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ¿se me escucha? Buenos días con todos. ¿No se escucha? Hola. Buenos días con todos. Doctor Ríos. Buenos días. Buenos Sí, días. buenos días. Mis compañeros recién se están conectando. Somos Sí, pocos en la sala. sí, pero yo tengo que empezar. Así que vamos a empezar. Lo que quería saber si me escuchaban. Sí me escuchan. Ah, sí. La clase de hoy día toca la relación de enfermedad coronaria aguda en cuanto a la clínica, diagnóstico y tratamiento. La enfermedad coronaria aguda es un proceso que ustedes van a enfrentar, sea cual sea la especialidad que opten al final de su carrera, porque es una enfermedad que van a estar seguramente en los próximos años incrementando su prevalencia. Esto es debido a que los factores de riesgo que condicionan esta enfermedad están aumentando progresivamente. Cada vez hay más diabéticos, cada vez hay más hipertensos, cada vez hay más pacientes con problemas de estrés, y la pandemia también seguramente va a afectar el desarrollo de enfermedad cardiovascular, porque si bien es cierto, el impacto más fuerte ha sido en la parte respiratoria, no deja de ser cierto que el virus también afectó, o afecta, mejor dicho, la parte cardíaca. Entonces, muy probablemente vamos a tener muchísimos casos, muchísimos pacientes con problemas coronarios en los próximos años, que ustedes van a tener que estar listos para ello. La primera cosa que hay que mencionar es que la enfermedad coronaria no es una enfermedad que, digamos, afecte en cuanto a la parte del vaso únicamente a la arteria coronaria. La enfermedad coronaria es la punta del iceberg. Es una manifestación más de un proceso sistémico. El proceso sistémico se llama aterosclerosis. O sea, la aterosclerosis es una enfermedad que afecta a todos los vasos. Y la enfermedad coronaria es simplemente una de sus manifestaciones clínicas. Por ejemplo, acá tenemos una diapositiva que valora la presencia de enfermedad coronaria en un grupo de casi 2.000 pacientes de un centro geriátrico, y cuando se hace un estudio para ver si solamente, el proceso aterosclerótico ha afectado únicamente a la arteria coronaria, nos damos cuenta que solamente la quinta parte tiene únicamente la enfermedad coronaria. La mayor parte tiene esta enfermedad aterosclerótica distribuida en otras arterias también, en otros lechos vasculares. Como vemos en la diapositiva, casi un 10% tienen enfermedad cerebrovascular y casi un 8% enfermedad arterial periférica. Y lo peor del caso es que puede haber combinaciones, o sea, múltiples afectaciones de diferentes zonas de la anatomía arterial. Puede haber, por ejemplo, coexistencia de enfermedad coronaria, coexistencia de enfermedad arterial periférica y coexistencia de enfermedad cerebrovascular en un 5% de los pacientes. Uno de cada 20 tiene afectados los 3 lechos vasculares. Por lo tanto, el enfrentar una enfermedad coronaria significa que tú no debes estar pensando únicamente en este porcentaje.
en el 21%. Tienes que estar pensando en cómo tratar globalmente la enfermedad aterosclerótica, porque la enfermedad coronaria, como he dicho, es solamente un porcentaje de este total. Entonces hay que entender la fisiopatología. La fisiopatología de la enfermedad coronaria es que hay factores de riesgo primero. Factores de riesgo que involucran la afectación de la capa que protege nuestros vasos. ¿Cuál es la capa que protege nuestros vasos? Es el endotelio. El endotelio viene a ser como una especie de barrera que impide que la pared de ese vaso, la pared de los vasos, sufran este proceso. O sea, cuando el endotelio está sano, nos protege de desarrollar aterosclerosis, pero múltiples factores, como por ejemplo las alteraciones del colesterol, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, afectan al endotelio y causan lo que se llama disfunción endotelial. O sea, el endotelio deja de cumplir su rol protector habitual y permite que se desarrolle el proceso de aterosclerosis. En este proceso aterosclerótico se va a dar un proceso inflamatorio, un proceso proliferativo, o sea, se van a agregar células en la zona afectada que van a tratar de alguna manera de contener la inflamación. O sea, las células inflamatorias lo que tratan de hacer es contener el proceso que se desarrolla muy tempranamente, como vamos a ver después, con el depósito de lípidos. Eso vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Y como es un proceso de inflamación y cicatrización, progresivamente la lesión, el daño en la pared del vaso va aumentando. Digamos, se produce la inflamación, se produce el proceso de reclutamiento de células y va como que cerrándose la luz del vaso progresivamente. Salvo que en el proceso, en este proceso aterosclerótico, el endotelio se rompa, se fisure o se ulcere o se despula. Cualquier cosa que permita que haya contacto entre las células de la coagulación que están circulando en la luz del vaso y el material subendotelial va a generar una cascada de coagulación llamada fenómeno trombótico. Y cuando se produce una activación de esta cascada de coagulación formando el trombo, la poca luz o la mucha luz que le quede al vaso se va a obstruir por ese trombo. Y eso es lo que lleva al proceso agudo, a la cardiopatía isquémica aguda. Y habitualmente el paciente o tiene un daño permanente de su capacidad contráctil cardíaca o incluso puede morir. Entonces revisemos un poquito al responsable de todo. El responsable de todo viene a ser el vaso, ¿no es cierto? El vaso. El vaso coronario tiene 3 capas, ustedes lo saben de la histología. Hay una capa íntima, hay una capa media y una capa adventicia. Las 3 capas cumplen sus roles. La capa íntima, como vamos a ver, nos protege del desarrollo del proceso aterosclerótico. Nos protege de que la pared del vaso se vea afectada por alteraciones inflamatorias, infecciosas. O sea, es una barrera. El endotelio es una barrera. Como vemos ahí, células de tipo endotelial, planas, ¿no? Como si fueran losetas, una al costado de la otra, que tapizan toda la parte interna del vaso. Esta parte del endotelio descansa sobre una lámina elástica interna que lo separa de la capa media. En la capa media vamos a tener células musculares lisas, con capacidad de regular el tono del vaso. Es decir, la capa media se va a encargar de regular el flujo que puede pasar a través del vaso, ya sea incrementando su radio, o sea, se llama eso vasodilatación, o disminuyendo su radio, eso se llama vasoconstricción. Así como hay células aquí, en la parte de la capa media de la íntima, tienen que tener un soporte que permita que estas células se nutran, que reciban las señales nerviosas, las señales neuromorales, y esta se llama la capa adventicia. La capa adventicia está separada de la capa media por la lámina elástica externa, y aquí en la capa adventicia, bueno, están los componentes que dan soporte a las células del vaso, el vasa vasorum, el vasa nervorum, que se encargan de proporcionar oxígeno y nutrientes a todas estas células.
La capa adventicia viene a ser como una capa de soporte. Cada capa, como vemos, cumple su rol. Y este endotelio va a tener un proceso que empieza desde etapas muy tempranas. Eso se llama la línea del tiempo de la aterosclerosis. Entonces, en esta línea del tiempo aterosclerótica, desde las primeras décadas de la vida, desde muy temprano, el endotelio se va a ver afectado, dañado, digámoslo así, por el ingreso de material lipídico. O sea, el material lipídico viene a ser como que cuando ustedes ven las series de investigación de asesinatos, viene a ser como que el que dispara el que gatilla, ¿no? El que dispara el arma. Pero no es el cerebro, pues. El cerebro viene a ser todos los factores que permiten que este lípido pueda atravesar la pared y llegar al espacio subendotelial. Ese es el problema. Cuando empieza el proceso, las células inflamatorias engloban a estos lípidos, que se llaman lipoproteínas de baja densidad, LDL, y tratan de fagocitar, destruir estos lípidos que están penetrando, ¿no?, la barrera. Este acúmulo de vacuolas dentro del citoplasma de estas células inflamatorias las hace ver en el microscopio electrónico como si fueran espumas, más o menos. Entonces, originalmente le llamaron a esta parte del proceso de formación de la placa de la aterosclerosis la época o la parte de la formación de las células espumosas. Células espumosas en inglés se traduce como foam cells. Cuando confluyen estas células espumosas forman una estría grasa en la pared del vaso, y la estría grasa va progresando porque recluta más células inflamatorias, trata de limitar, ¿no?, limitar el proceso que estamos explicando de incorporación de más material lipídico, de más células inflamatorias, y las células musculares de la capa media migran hacia el espacio subendotelial y comienzan como que a protruir. Como vemos ahí, aquí está la luz del vaso, por acá discurre la sangre, y vemos cómo la placa va cada vez disminuyendo el diámetro, ¿no?, el diámetro interno del vaso, va creciendo. Entonces eso, como les dije, que es repetitivo. La placa se calienta, se inflama, mejor dicho, se produce más acúmulo de células inflamatorias, más migración de células de la capa media musculares al espacio subendotelial, y estas células comienzan a cambiar su capacidad de, digamos, contráctil por una capacidad secretora, o sea, cambian su fenotipo. De puramente contráctil, regular el tono del vaso, que es su función fisiológica normal, a una función que trata de proteger, de como que de restringir, como de circunscribir el proceso inflamatorio. Eso se llama el desarrollo de la cápsula fibrosa. Cuando se desarrolla la cápsula fibrosa, ¿ya?, la cápsula fibrosa aquí, ya el ateroma es un ateroma complicado, con múltiples células inflamatorias, con un corazón lipídico presente y su cápsula fibrosa. En el transcurso del tiempo, esta cápsula fibrosa puede ocasionar que el endotelio que lo está cubriendo, porque el endotelio siempre cubre todo este proceso, se rompa, se fisure o se exponga el material que está debajo a las células de la coagulación que están circulando y se produce el trombo oclusor. Como vemos, pasan décadas, decenas de años entre que se inicia el proceso y se llega al proceso final. O sea, es muy probable que en mi caso ya yo tenga seguramente, yo estaré por aquí, ¿no?, en cápsula fibrosa, ¿no? No he llegado a tener una complicación de mi cápsula porque yo no he tenido ningún proceso agudo, pero seguramente estoy por esta zona. Ustedes estarán por acá, pues, ¿no? Células espumosas por ahí. Es un proceso que se da. Y como resumen, en esta diapositiva vemos el proceso que acabo de describir. Acá están las lipoproteínas de baja densidad que normalmente no deberían poder llegar al espacio subendotelial. El endotelio sano no debería dejarlas pasar, pero cuando hay disfunción, pasan la barrera, llegan al espacio subendotelial, ahí están las células inflamatorias, el macrófago residente las fagocita, no las puede
digamos, lisar del todo, quedan como vacuolas en el citoplasma, formando las células espumosas. Estas lipoproteínas congregadas ahí y que perpetúan el proceso inflamatorio, activan una reclutación de más células inflamatorias a través de lo que se llama la expresión de moléculas de adhesión. Se expresan moléculas de adhesión en el endotelio que reclutan monocitos circulantes y los interiorizan, ¿no?, dentro del espacio subendotelial para que sigan tratando de, digamos, compensar, destruir, digamos, de alguna manera estas lipoproteínas oxidadas. No se consigue, el proceso se hace crónico, comienzan ya a atravesar, como les dije, las células musculares lisas del espacio de capa media al espacio subendotelial. Entonces pasan a la lámina elástica, llegan ahí, y cuando llegan ahí, como les dije, cambian su fenotipo únicamente contráctil en un fenotipo secretor y comienzan a formar proteoglicanos, sustancias colágeno, que forman esa cápsula fibrosa, ¿ya? Que forman esa cápsula fibrosa. En el tiempo, como les dije, puede producirse ya la trombosis, que es la complicación final y que explica el proceso agudo. En esta microfotografía vemos cómo en el microscopio óptico se puede ver estas células espumosas. En donde está este asterisco se ve el endotelio delgado, como normalmente deberíamos ver, y donde está la flecha vemos el endotelio engrosado con el depósito de células espumosas ahí. La M significa capa media. Acá ya tenemos la confluencia de esas células espumosas en la formación de la estría grasa. La estría grasa en inglés se traduce como fatty streak, estría grasa. Ahí lo vemos. La M, recuerden, capa media, ¿no? La parte interna aquí, el endotelio. Bueno, en esta zona ya el endotelio se ha dañado y se ha producido el desarrollo de la estría grasa. Y el proceso continúa con la migración de las células musculares lisas al espacio subendotelial, formando ellas, como les dije, el patrón de secreción que va a formar la cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa entonces viene a ser como que un castillo que trata de restringir la zona del conflicto, ¿no? Acá está la zona del conflicto, le llaman el corazón de los lípidos, lipid core. Y ahí está todas las células inflamatorias, todo el detritus de colesterol, triglicéridos, todo está aquí. Y la cápsula fibrosa está por encima, como ven ahí, rodeándola. Pero al desarrollarse esta cápsula fibrosa, evidentemente, aquí está la luz del vaso, la luz está aquí, la sangre circula así, la sangre circula así, para allá. Vemos cómo la cápsula fibrosa viene a ser como una especie de rompemuelles, que va disminuyendo, va haciendo que sea cada vez más estrecha por donde debe pasar, por donde va a discurrir la sangre, en el vaso arterial. El endotelio está cubriendo todo esto, cubre la cápsula fibrosa, está por aquí, por aquí, por aquí, todo, ahí está el endotelio. Y hay una zona de la placa que es muy sensible al flujo. Es esta zona de acá, le llaman el hombro de la placa. En inglés eso se traduce como plaque shoulder. Plaque shoulder, shoulder es hombro. El hombro de la placa, entonces la sangre que está discurriendo por aquí enfrente este rompemuelles y produce aquí una permanente estrés de rozamiento, shear stress, y va despuliendo, va fisurando, va incidiendo como una gota que va sobre la piedra permanentemente el endotelio hasta que lo rompe, y aquí es donde generalmente se va a producir los eventos que conducen al trombo. El trombo, cuando se desarrolla, este es un corte transversal de una arteria, y vemos cómo se ha formado en la luz del vaso, acá está la luz del vaso, esta es la luz, se ha formado el trombo. Ustedes me dirán, pero hay luz libre, aquí hay luz, ¿no? Acá hay luz. Pero lo que sucede es que generalmente estos son
piezas anatómicas post-mortem, o sea, el paciente fallece. Y cuando fallece el paciente ya lo encontramos a veces con el trombo que no es totalmente oclusor. ¿Por qué? Porque hay mecanismos, ¿no?, propios de nuestro cuerpo que lisan el coágulo, que tratan de restituir el flujo. Y generalmente cuando llegamos ya lo que estamos viendo es el proceso desarrollado. O sea, hubo un momento en este caso que seguramente el trombo abarcó toda la luz, ocluyó toda la luz del vaso y causó el infarto de miocardio que llevó a la muerte del paciente. Pero cuando ya llega a la mesa de necropsia, habitualmente ya los mecanismos propios del cuerpo han lisado parte del trombo y lo que vemos es un remanente nada más, ¿no? Acá tenemos en esta zona, la zona de la placa aterosclerótica, ¿no? Ahí tenemos el core de lípidos, la cápsula fibrosa rota, ¿no? La cápsula fibrosa rota que ha generado el trombo y ha ocluido la luz. Aquí tenemos una vista de la arteria, pero no cortada transversalmente, sino longitudinalmente, a lo largo. Acá está la arteria bien clarita, para que veamos cómo en la pared del vaso se deposita la grasa. Vemos ahí en la pared del vaso claramente el depósito de la grasa, ¿no? Acá se ve claramente la grasa en la pared, la estría grasa, la fatty streak, y cómo aquí en esta zona se ha producido el evento agudo. Aquí vemos claramente el coágulo dentro de la luz. Ahí está el coágulo que ha ocluido la luz y que ha producido seguramente el fallecimiento de este paciente. Cuando tenemos la oportunidad de hacerle a estos pacientes que están pasando un proceso agudo, un estudio para ver la luz del vaso, eso se llama coronariografía o cinecoronariografía. Entonces, en la cinecoronariografía inyectamos un contraste que dibuja la luz del vaso. Acá tenemos la luz del vaso. ¿Y qué vemos generalmente? Que estos procesos se desarrollan donde los vasos se bifurcan. Acá vemos claramente que hay una bifurcación del vaso. Se está ramificando. Es ahí donde generalmente se forman las placas. Y notamos que aquí, en la luz del vaso, se produce una zona de obstrucción, una zona de placa, y notamos que dentro de la zona obstruida aquí, en esta parte, lo que es un color blanco ya no es tan blanco, sino es un color gris. Se nota claramente que hay unas imágenes ahí radiolúcidas que nos impiden, digamos, que dificultan seguramente el paso del contraste, ¿no? Ahí lo notamos, ahí está el trombo todavía, el trombo activo aquí, ahí se nota. Es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿no? Un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo hasta que se produce el evento agudo. En ese proceso, el vaso se remodela, o sea, digamos, se está produciendo ya el daño endotelial, se está produciendo el desarrollo de la placa aterosclerótica, pero la luz del vaso muchas veces no cae en los primeros tiempos, o sea, la luz del vaso se preserva todavía debido a que el vaso se dilata. Al preservarse la luz, al haber estos fenómenos de expansión compensatoria, el paciente muchas veces no desarrolla síntomas. Porque ¿de qué depende el síntoma? El síntoma va a depender de que el flujo por aquí, el flujo por la luz del vaso se mantenga. Entonces, mientras la luz del vaso no se colapse, mientras el espacio por el cual la sangre pueda discurrir se mantenga más o menos, ¿no?, el paciente, por lo menos en reposo, no va a tener síntomas o con baja actividad. Generalmente estos pacientes van a desarrollar síntomas del proceso isquémico cuando se les pide algún tipo de esfuerzo, porque este vaso normal, este vaso que está aquí, que es el vaso normal, en el esfuerzo debería dilatarse para incrementar el flujo coronario. Pero evidentemente cuando el brazo ya está enfermo, cuando ya tiene una placa, no lo va a poder hacer. Entonces el limitante va a ser cuando se le pida a este vaso que aumente el flujo coronario. Y como el vaso ya va a estar enfermo, no lo va a poder hacer. Entonces tiene que desarrollarse el proceso isquémico en ese momento. Pero en reposo, como ven, la luz del vaso se preserva hasta muy avanzada la enfermedad coronaria. Cuando la enfermedad coronaria recién llega a estadios bastante severos, la expansión ya no se compensa y ya la luz del vaso por donde discurre la sangre se comienza a comprometer. Pero es un proceso tardío, es un proceso que ha pasado décadas
Por eso les decía que en este proceso muchos de nosotros seguramente ya tenemos proceso aterosclerótico desarrollado. Normalmente los métodos para ver el proceso, el daño en la pared del vaso, se basaban en ver la luz, o sea, en ver esto, en ver la luz. Pero podríamos tener, como se ve en esta diapositiva, casos en los cuales se comprometa la luz, como aquí, ¿no? En comparación en la diapositiva al mismo esquema del lado derecho, y aparentemente el diámetro de la estenosis sea más grave. Por ejemplo, en este caso, en este diagrama de la izquierda, tenemos un vaso que tiene una luz de 4 milímetros. Ahí tenemos la luz del vaso, 4 milímetros. Y dentro de ese vaso se ha desarrollado una placa, acá la tenemos, de 1 milímetro. Una placa ahí tenemos la placa. Entonces, sobre un diámetro de 4, tener una obstrucción de 1 representa un cuarto, ¿no es cierto? El 25% de estenosis. 25% de estenosis, ¿no? O sea, cuando describe el hemodinamista, el experto que ustedes le envían al paciente, el informe le dice tiene una obstrucción del 25% en la arteria coronaria derecha. Lo que están midiendo es el diámetro del vaso, están midiendo cuánto obstruye la placa y saca el porcentaje, ¿no? Ahí está el 25%. Mientras que en este esquema de la derecha tenemos un vaso de 3 milímetros, ¿no? Un vaso de 3 milímetros, y tiene una placa en la luz de 0.5, de medio milímetro. O sea, si hacemos la relación porcentual de 0.5 sobre 3, le sale un 17%. O sea, en teoría, ¿no es cierto?, nos parecería que está más grave este 25, hay más obstrucción que este 17. Hay más obstrucción en porcentaje. Pero si vemos la pared del vaso, ¿cuál es el vaso que tiene más enfermedad? El vaso que tiene más enfermedad es este. Este tiene una pared del vaso ya engrosada, ya seguramente con el proceso aterosclerótico desarrollado, sino que como hay expansión compensadora, de repente no se nota tanto angiográficamente. Entonces, lo que tenemos que tratar de saber o establecer es las características de la zona de la pared. Eso es lo que nos interesa. Claramente, ¿no? Claramente este paciente puede desarrollar posiblemente un proceso agudo, mientras que este paciente seguramente va a ir solamente con síntomas al esfuerzo. Esto se ve en estudios de seguimiento de población. La mayoría de los infartos agudos de miocardio se presentan en las estenosis menos severas, o sea, porcentualmente menos severas. Acá tenemos el estudio que nos muestra la severidad de la estenosis de la arteria coronaria antes de un infarto de miocardio. Y vemos que porcentajes de diámetro de estenosis menores al 50%, ¿no?, explican o tienen un gran porcentaje de estos infartos, prácticamente 2/3. Mientras que entre 50 y 70% ya es un porcentaje menor y por ahí va si el diámetro de la lesión es más del 70%. Ahora, hay que entender bien esta diapositiva, en el sentido que, digamos, no es que toda placa, ¿no?, o el gran porcentaje de las placas menores del 50% se van a terminar obstruyendo. Esta es una diapositiva que indica nada más del total de los infartos, cuántos se presentaron en placas que tenían diámetros menores. De eso se trata. Sigue siendo evidentemente importante tener una estenosis severa, o sea, es ilógico que yo le diga a un paciente que tiene un porcentaje de estenosis del 70, 80, 90%, no se preocupe, usted no se va a infartar, no es así. Sino que en el contexto del total de los infartos, estos se presentan en porcentaje, digámoslo así, mayormente en diámetros de estenosis no tan severos. ¿Por qué? Porque va a depender de la placa. O sea, ¿de qué depende que hagas un proceso agudo, un infarto agudo de miocardio? Va a depender de las características de la placa. Cuando llegas a porcentajes de diámetro de estenosis importantes, ¿no?, 70, 80, 90%, es porque la placa ha pasado ya un proceso de inflamación y cicatrización múltiples veces, durante mucho tiempo. Entonces son placas generalmente ya estabilizadas.
placas que generalmente ya tienen una cápsula fibrosa gruesa, que ya tienen lípidos en menor proporción. Entonces, por eso es que el porcentaje de estenosis, de infartos agudos de repente no es tan importante. Cuando yo era estudiante de cardiología y entraba a la sala de hemodinámica, muchas veces mi profesor me decía, este paciente tiene en la arteria circunfleja, ¿no? una estenosis del 15%, por decirles. No te preocupes que eso es una basurita. Ahora sabemos que esa basurita puede causar infartos. O sea, no es que un 15, 20, 25% de estenosis sea negligible. O sea, puede haber casos en los cuales estas placas que presentan diámetros de estenosis no tan importantes estén más inflamadas, estén más proclives, sean placas inestables de alto riesgo y generen infartos. Entonces tenemos que caracterizar la placa. Entonces hay que cambiar algunos paradigmas. Entonces, hay que hacerles recordar que la aterosclerosis no es una enfermedad solamente de la arteria coronaria, es una enfermedad de todas las arterias, es sistémica. Si la enfermedad es sistémica, no debo tratar solamente la coronaria, debo tratar el proceso sistémico, ¿no? Todo el proceso de daño endotelial. Por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo y cómo se desarrolla la enfermedad. Hay que ver cómo son las características de la placa, si la placa está estable o si la placa está inestable, y ver estas lesiones tempranas que, como les decía, son importantes. La bala mágica que se desarrolló en la década de los 50 es el tratamiento con estatinas, el tratamiento hipolipemiante, pero ya se están enfilando nuevas estrategias terapéuticas para poder manejar la aterosclerosis. Les comentaba que la cinecoronariografía ve la luz del vaso, pero a mí me interesa saber cómo está la pared o la zona de la placa. Entonces, hay métodos que nos permiten ver ya la placa. Por ejemplo, ya disponemos de lo que se llama el IVUS, que es el ultrasonido endovascular. Entonces, a través de un catéter, metemos el catéter a la arteria coronaria, catéter muy, muy delgado, y este catéter emite ondas de sonido que se recogen y reconstruyen la pared. Entonces nos permite ver una imagen de sección, de corte bidimensional de la pared. Entonces podemos ver, evaluar, cuantificar muy precisamente y de forma reproducible el área de la luz del vaso. Y nos muestra las características de esta lesión, incluso nos puede mostrar la calcificación. Es un método que permite caracterizar la placa en vivo. O sea, el paciente está ahí con nosotros y le estamos haciendo este método. También se puede caracterizar la placa, la pared del vaso, a través de la tomografía computerizada por emisión de electrones, ¿ya? La tomografía multicorte. Esta tomografía multicorte además nos permite, a través de un método que se llama el score de calcio, establecer si hay lesiones coronarias en los pacientes, si hay ya procesos de lesión de alto riesgo en los pacientes. O sea, podemos hacerle a todos los pacientes un score de calcio y ver si tiene riesgo. El método que seguramente ustedes van a tener más a mano en el futuro es la resonancia magnética. La resonancia magnética está avanzando de una forma impresionante. Actualmente, por ejemplo, se cree que muy prontamente va a reemplazar a la cinecoronariografía, es decir, al método que es el estándar actual de oro, que es con un catéter inyectando contraste directamente en las coronarias, pero que es un método ciertamente invasivo. En la resonancia magnética simplemente se va a inyectar seguramente un contraste por una vena periférica y nos va a dibujar todas las arterias coronarias de una manera muy, muy nítida, con una resolución seguramente insuperable. Entonces, ese es el método del futuro, ¿ya? Angioresonancia, ¿no? La cineangioresonancia. Esa va a ser la técnica que nos va a permitir caracterizar la luz y seguramente la placa también. Acá tenemos ejemplos de lo que les decía comparativamente, ¿no? Acá tenemos en esta parte de la diapositiva una cinecoronariografía. Ahí está el contraste en la luz del vaso. Tenemos una zona B y una zona A, donde vemos claramente una estenosis muy severa es en la zona A, casi de contraste
discurre por una punta del lápiz, ¿no? Y pensaría uno que en la zona A es que causó el problema agudo. Bueno, la lesión es severa, evidentemente, pero no es la lesión activa. La lesión donde está el problema es la zona B. ¿Y eso cómo lo sabemos? Lo sabemos porque hemos colocado un IBUS, o sea, un ultrasonido por aquí. Aquí ha ido un ultrasonido y ha hecho un corte a este nivel, zona B, y un corte a zona A. En la zona A tenemos el ateroma, evidentemente, que obstruye bastante la luz, pero es en la zona B donde vemos que la placa se ha roto. Ahí en la zona B está el sitio de la ruptura y es de ahí donde se ha formado el coágulo oclusor. Ese es el proceso ahí donde se originó el proceso agudo, es la lesión activa. Se está desarrollando ya métodos nuevos. Uno de ellos se llama la tomografía de coherencia óptica. En la tomografía de coherencia óptica se emite una luz infrarroja que permite reconstruir la arteria. Esta técnica tiene una resolución de imagen muy alta, 10 veces mayor que la ecografía o la cinecoronariografía, y nos permite ver claramente la pared. Entonces nos va a permitir establecer la composición de las placas, ver si hay una placa rota, ¿no? Y evidentemente si hay un coágulo, un trombo, ¿no? Acá tenemos la comparación entre el ultrasonido, la resolución es muy pobre, contra la tomografía de coherencia óptica, y vemos que la resolución es espectacular. Es casi como un corte de tipo histológico, como una histología, y no solamente cortes de tipo transversal, sino también cortes longitudinales. Aquí vemos el vaso en su camino, ¿no? Nos muestra la tortuosidad del vaso, ¿no? Como si fuera un río ahí. ¿Por qué es importante caracterizar la placa? Es importante caracterizar la placa porque en la enfermedad coronaria, en el proceso agudo, el debut es la despedida. ¿A qué me refiero? Que muchos pacientes debutan, la presentación inicial de su enfermedad coronaria es o porque mueren o porque se infartan. Casi hay un estudio muy famoso, el estudio que se llama Framingham. El estudio de Framingham fue un estudio de seguimiento, un estudio en el cual se cogió una población de 5.000 personas en un pueblo pequeño en Estados Unidos y se le siguió por décadas. Ya va, creo que el estudio por sus 76 años, si no recuerdo mal. Entonces ya estamos en los bisnietos. Entonces se ha seguido a estas personas y se vio, ¿no?, en su seguimiento cuáles desarrollaron infarto, qué factores tenían para desarrollarlo, cuáles eran los factores que estaban en algunos y no en otros, comparativamente, quienes lo desarrollaron, por ejemplo, cuánto pesaban. O sea, se les tomó todas las variables que ustedes se puedan imaginar. Entonces se encontró que en el 62% de los varones, el debut, la presentación inicial de la enfermedad coronaria, era una muerte súbita o un infarto de miocardio. Y en las mujeres, el 46%. Entonces, digamos, un paciente puede estar totalmente asintomático hoy y mañana debuta la enfermedad con una muerte súbita, que por definición es la muerte que se produce dentro de la hora de iniciados los síntomas. O sea, no da tiempo a nada. Por lo tanto, sabiendo esto y sabiendo todo lo que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores, nuestra misión es evitar llegar a esto. O sea, tenemos décadas antes de esto. Este es el proceso final, pero antes de eso el paciente ha pasado por célula espumosa, ha pasado por estría grasa, preateroma, ¿no?, desarrollo de la cápsula fibrosa, etc. Entonces, ha pasado décadas. Entonces tenemos que ser buenos médicos, establecer qué pacientes tienen riesgo de presentar estos eventos coronarios y tratarlos antes que se produzca el debut. Si ya el paciente se infartó, si ya el paciente tuvo un infarto, un evento agudo, ya el paciente evidentemente es un paciente del grupo de alto riesgo. Por ejemplo, si ya tuvo un infarto agudo de miocardio, el 25% de los varones y el 38% de las mujeres mueren dentro del año que se diagnosticó el infarto. O sea, no es que me infarté y ya, bueno, me infarté y no pasó nada. Me infarté, o muero ahí, o en el año que sigue, muchos de esos pacientes, un porcentaje importante, van a tener mortalidad.
Y si el paciente se le sigue, digamos, después del evento agudo, 1 de cada 10 pacientes presenta recurrencias no fatales de infarto o muere dentro de los 2 meses de la presentación. O sea, el tener ya un proceso agudo te pone en una categoría de alto riesgo. Cuando se iniciaron los procesos de apertura de las lesiones a través de la angioplastía, un porcentaje muy alto de estos pacientes con angioplastía requerían un nuevo procedimiento en poco tiempo después, porque originalmente la angioplastía era solamente colocar una guía y inflar un balón a nivel de la obstrucción. Desinflabas el balón y, bueno, restituías el flujo. Pero el proceso que generaba ese coágulo, ese trombo, estaba allí. O sea, no habías arreglado la pared, simplemente, digamos, forzadamente habías restituido el flujo, ¿no? Muy a lo bruto, abriendo, ¿no es cierto?, desplazando el trombo. Pero el evento, o sea, la pared seguía enferma. Entonces, por eso después, cuando se estudió esto, al procedimiento de angioplastía, al balón, ¿no?, al balón que se inflaba, se le complementó colocando soportes en la zona donde había hecho la dilatación. Esos soportes se llaman stents. O sea, actualmente ya prácticamente se ha abandonado el uso de angioplastía pura porque muchísimos pacientes con pura angioplastía tenían nuevas obstrucciones muy pronto. Ahora prácticamente a todos los pacientes en los cuales yo le abro el vaso por la técnica hemodinámica del balón, de la angioplastía con balón, les coloco un stent, les coloco un soporte, una rejilla metálica para que no se vuelvan a cerrar. Les hablé del estudio de Framingham y se vio, bueno, los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo que separaban claramente las poblaciones que tuvieron infarto de las que no lo tuvieron. Entonces se vio que en los pacientes que tenían infarto, muchos de ellos tenían múltiples factores de riesgo para desarrollar el proceso, la probabilidad de infarto a 10 años. Teníamos hipertensión arterial, teníamos colesterol elevado, teníamos colesterol HDL bajo. Colesterol HDL es uno de los tipos de lipoproteínas que tenemos, ¿no? Recordemos, en las primeras diapositivas les hablé de las LDL, ¿no? Lipoproteínas de baja densidad. Esas son ateroscleróticas, pero tenemos un grupo de lipoproteínas que más bien son protectoras, que son las HDL. En algunos libros diferencian LDL de HDL, diciéndole al colesterol, a la lipoproteína LDL, colesterol malo, y a la lipoproteína HDL, colesterol bueno. Algunos les llaman así, para recordarles o facilitarles la idea de que el HDL es protector. Entonces, en este grupo se encontró que el HDL bajo era un factor de riesgo, el HDL bajo. La diabetes es un factor también, si fuma el paciente y si tiene cambios en el electrocardiograma. Y vemos que esto es como la tinca. Mientras más números tengas de esto, más posibilidades hay que te infartes, ¿no? Si tienes un solo número, bueno, un porcentaje bajo. Pero si tienes múltiples números, casi todos, la mitad se va a infartar. Bueno, si el paciente fuma, evidentemente, si tiene un factor de riesgo de tabaco, la indicación es que suspenda, pues, ¿no? Tiene que convencerlo el médico de que deje el tabaco. No es tan fácil. No es tan fácil. Conozco pacientes con infartos severos que siguen fumando, a pesar de todo lo que les he dicho. O sea, el tabaquismo es un factor, pues, que difícilmente tratable. Si el paciente tiene colesterol LDL elevado, colesterol malo que habíamos comentado, LDL, colesterol malo, pues dieta, ¿no? Cambiar su hábito de vida, ejercicio y fármacos si no consigue bajarlo, ¿no? Si no se consigue llegar a la meta. Esta meta, digamos, es una meta de aproximadamente hace unos 20 años. Actualmente las metas que se quieren lograr son mucho más bajas que esas. ¿Ya? Si un paciente tiene factores de riesgo o eventos, digamos, tiene ya demostración de proceso isquémico, la meta es 70
70 miligramos por decilitro, y si ya tuvo un evento, baja a 55, o sea, la mitad de esto realmente, actualmente. Entonces se han modificado las metas realmente para colesterol malo, para colesterol LDL. En cuanto a la hipertensión arterial, bueno, evidentemente tratar de que la presión se normalice, ¿no? Hay que tratar de alcanzar presiones por debajo de 140 en sistólica y 90 en diastólica. Y si además ya tiene otros factores como diabetes, falla renal, falla cardíaca, inclusive la meta puede ser más exigente. Si hay hipertrofia ventricular izquierda, dar fármacos para lograr la regresión, y si tiene factores trombogénicos, agregar antiagregantes, ¿no? Aspirina, clopidogrel. Cuando hablamos de la presión arterial, muchas veces nos concentramos en la presión arterial diastólica, ¿no? Entonces, evidentemente, a mayor presión arterial diastólica, ¿no?, mayor riesgo. Pero si vemos y interpretamos correctamente esta gráfica del estudio de los datos obtenidos del estudio Mr. Fit para el tratamiento de la presión en pacientes coronarios, se da uno cuenta que el grupo de pacientes con mayor posibilidad de desarrollar enfermedad coronaria son aquellos pacientes que tienen sistólicas altas. Acá vemos hacia atrás, se desarrolla cada vez mayor presión sistólica, y diastólicas bajas. Ese es el grupo de mayor riesgo, ¿no? Tiene sistólicas por encima de 160 y diastólicas por debajo de 70. Te da un alto porcentaje de pacientes, una tasa de mortalidad muy elevada. ¿Por qué? Porque mientras más sea la diferencia entre tu sistólica y tu diastólica, mayor va a ser la presión que ejerce la sangre sobre la pared del vaso. La diferencia que hay entre la sistólica y la diastólica se llama presión de pulso. Es la presión que lleva la sangre por la luz del vaso. Entonces, mientras más sea la diferencia entre sistólica y diastólica, digamos, el golpe, la tensión que genera esa onda va a ser mayor sobre la pared y puede desarrollar muy fácilmente un proceso agudo. Ya los estudios han demostrado hasta el cansancio que bajar los lípidos resulta o se traduce en reducción de riesgo. Si tú bajas los lípidos, bajas el riesgo. Acá hay un resumen, un metaanálisis de muchos estudios realizados con hipolipemiantes, específicamente con estatinas, el estudio 4S, el estudio de Woodcock, el CARE, el estudio LIPID, el estudio ASCAF, etc. Más de 30.000 pacientes, y si bajas el 20% del colesterol total, bajas el 25% de la mortalidad total. O sea, bajar el colesterol es bajar el riesgo de infarto. Si bajas el 28% del colesterol LDL, bajas el 32% de los eventos mayores. Si bajas el triglicérido 13%, disminuyes 32% los eventos fatales de enfermedad coronaria. Y si aumentas el HDL, colesterol bueno, recordemos que ya lo habíamos mencionado, el HDL es una lipoproteína de alta densidad, ¿no?, de alta densidad, high density. Entonces, alta densidad aumenta 6% nada más, menos de 28% de pacientes requieren revascularizarse, bajas. Entonces, ¿cómo valorar la aterosclerosis en el contexto de un paciente? ¿Cómo saber cómo está el vaso o cómo intuir cómo está el vaso en un paciente para ver su riesgo de desarrollar un evento agudo? Tenemos que recurrir a métodos que nos permitan caracterizar la pared de los vasos que están, digamos, asequibles. No todos los vasos están asequibles. Imagínense, para hacer un estudio en un paciente que sospecha enfermedad coronaria y quisiera ver su pared, tendría que invadirlo, ¿no? Tendría que hacerle un estudio de IBUS, no sé. Entonces, una de las formas que se ha encontrado que podemos caracterizar si hay un proceso aterosclerótico es ver las carótidas, aprovechando que les dije que la aterosclerosis es un proceso sistémico. Entonces, si yo veo un vaso asequible como la carótida que está en el cuello y la caracterizo, lo mismo puedo pensar que está pasando en la coronaria. Entonces se ha desarrollado una técnica que involucra imagen, que se llama la técnica de ecocardiografía o ecocarotidio, en la cual se valora la relación entre la capa íntima y la capa media, o sea, la relación entre la íntima y la media de la arteria carótida. Ese se llama grosor íntima media, IMT en inglés. Y vemos que mientras más se comprometa este valor,
más posibilidades hay de eventos coronarios. Si tienes una relación íntima media casi normal, pues tu posibilidad a 7 años es baja. Pero si tienes un grosor íntima media muy alterado, tienes una altísima probabilidad, ¿ya? Una altísima probabilidad de desarrollar evento. ¿Ya? Casi, diría yo, 10 veces más. Ya habíamos analizado en prevención primaria que el tratamiento de los lípidos baja la posibilidad de evento, pero en prevención secundaria también ocurre lo mismo. Prevención secundaria es cuando el paciente ya tuvo un evento. O sea, en el caso de prevención primaria, es aquellos pacientes que no han tenido infarto. Ya que no han tenido infarto. Tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, se nota que el tratamiento con los lípidos baja la posibilidad de infarto de miocardio no fatal o de muerte coronaria. Ahí está claramente en un porcentaje que ronda aproximadamente el 30%. Y esta disminución en la mortalidad no depende de que baje realmente la obstrucción en cuanto a la luz del vaso, porque ya les expliqué que lo que interesa es la pared, lo que interesa es la placa. En este estudio, muy interesante, vemos cómo reducciones muy pequeñas en el diámetro de la estenosis, en este, por ejemplo, menos del 1%, por decirles aquí, le hicimos una primera coronariografía al paciente y encontramos una estenosis del 25%, le hacemos el control en el seguimiento y bajó a 24%, o sea, no es mucho, ¿no? De 25 a 24, 1% nada más, pero sin embargo vean cómo muy significativamente baja el número de eventos. O sea, con reducciones muy pequeñas en el diámetro de la estenosis se consiguen dramáticas reducciones en eventos. ¿Quiere decir eso qué cosa? Que lo que buscamos no es bajar muchas veces el diámetro de la estenosis, lo que buscamos es que la placa se estabilice. Al estabilizar la placa, ya no hay evento agudo. Entonces, por eso es que es tan efectivo el tratamiento con hipolipemiante, porque el hipolipemiante le disminuye las balas, ¿no es cierto?, a la placa, porque baja el colesterol LDL, por lo tanto hay menos colesterol que ingresa, pero también tiene efectos más allá de bajar el colesterol. El tratamiento con estatinas, por ejemplo, es antiinflamatorio. Entonces han desarrollado múltiples tablas para ver el riesgo coronario, ¿no? Esta es una de las tablas basada en Framingham, ¿no? Diferencia evidentemente hombre de mujer, diferencia si es no fumador o fumador, diferencia por década de la vida, ¿no? ¿Ok? Entonces, la presión arterial está ahí metida, si es diabético, etcétera, todo está metido y se hace la tabla, ¿no? Y con la tabla uno se ve el riesgo. Estas tablas han sido modificadas con el tiempo. O sea, esta fue basada en Framingham. Ahora existen tablas, digamos, basadas no solamente en los factores ya conocidos, ¿no? Los factores clásicos de riesgo, hipertensión, diabetes, fumador, dislipidémico, sino que se suman marcadores de inflamación. Por ejemplo, el dosaje de proteína C reactivo ultrasensible. O sea, hay nuevos marcadores que se están incorporando a las nuevas tablas de riesgo para valorar la posibilidad de enfermedad coronaria. El problema es que cada población tiene sus propios factores de riesgo. Entonces, tratar de que estas tablas que desarrollaron americanos, canadienses, alemanes en el Perú es difícil. O sea, no es lo mismo. Por eso que debe haber un estudio, o deberíamos tratar de hacer estudios propios, estudios en los cuales nosotros mismos valoremos factores de riesgo para ver quiénes de nuestra población pueden tener mayor probabilidad de desarrollar evento agudo. Y hay nuevos factores, ¿no? Nuevos factores de riesgo, aparte de los clásicos que ya mencioné, por ejemplo, el dosaje de lipoproteína A, el dosaje de homocisteína, la valoración de la proteína C reactiva ultrasensible, el dosaje de fibrinógeno y marcadores inflamatorios como el ácido úrico. Son marcadores de inflamación. Habiendo hablado toda la primera parte de mi charla sobre cómo se produce este proceso, vamos a definir ya el proceso agudo. Cómo se define un infarto agudo de miocardio. Un infarto agudo de miocardio es un contexto clínico agudo. En este contexto clínico agudo, con síntomas de isquemia,
debe detectarse una variación de las troponinas. Es decir, para que haya infarto, tiene que haber biomarcador. Eso ya es el consenso actual de la definición. Tiene que haber variación de troponinas. Y una debe ser positiva por encima del límite de referencia superior del percentil 99 de nuestro laboratorio. Y evidentemente en el contexto de una isquemia, ¿no? Una isquemia, o sea, cuadro clínico, síntomas de angina y cambios del electro o del eco. Entonces, si tiene esas tres cositas, ¿no? El diagnóstico de infarto agudo de miocardio está presente. ¿Ya? Pero para recordarles, lo que importa es la variación en las troponinas. Eso es lo que importa. Viene a ser como tres patitas de una mesa, ¿no es cierto? Tres patitas de una mesa, una de las cuales es indispensable. Tenemos la clínica, ¿no? Tenemos el electro, pero la que nos interesa más es el biomarcador. Es un trípode. Se diferencia el infarto de la lesión miocárdica aguda porque en la lesión miocárdica aguda puede haber cambios en las troponinas cardíacas y puede haber una al menos con una medición positiva por encima del límite de referencia, pero estos pacientes no tienen evidencia clínica de isquemia miocárdica y generalmente los cambios en la troponina son estables. Es decir, hacemos un seguimiento de varios dosajes de troponinas y no varía más del 20%. Eso es lesión miocárdica aguda. Desarrollando ya el proceso agudo, hay tipos de infarto agudo del miocardio. Del tipo 1 al tipo 5. En el tipo 1 hay una ruptura, una ulceración, una erosión o una disección del endotelio que recubre la placa y se forma el trombo oclusor. Este es el tipo 1, ese es el proceso clásico, ¿no? Formación del proceso de placa aterosclerótica y luego el endotelio que recubre la placa se rompe, se ulcera, se erosiona, se diseca y se forma el trombo oclusor, tipo 1, clásico. El tipo 2 es más bien un desbalance isquémico, es decir, un desequilibrio entre la oferta y demanda miocárdica de oxígeno. ¿Ya? ¿Cuándo se puede producir esto? Por ejemplo, se puede producir si la capa media de nuestro vaso desarrolla espasmo, o sea, la capa media y la capa muscular, ¿no es cierto? Si hay un cierre, si se activa la vasoconstricción de esa capa, se cierra el vaso y puede haber un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno, conduciendo a necrosis. ¿Ya? Puede haber un vasoespasmo severo. Ejemplo clásico, el síndrome de Takotsubo, ¿no? El síndrome del corazón roto, que está de moda ahora con el COVID. El tipo 3 es la muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica, pero que no hemos podido demostrar ninguno de estos dos procesos. O sea, es el paciente que se muere. Tipo 3, muerte súbita. Muerte súbita, siempre uno debe sospechar que el responsable es el infarto hasta no demostrar lo contrario. Paciente que debuta con un síntoma, ¿no? Que se pone mal, lo llevas a la emergencia y dentro de la hora fallece, pues la primera sospecha que debo tener es que es un tipo de infarto agudo del miocardio, el tipo 3. Tipo 4 y tipo 5 son infartos relacionados a procedimientos. El tipo 4 es relacionado a angioplastías y el tipo 5 relacionado a cirugías de bypass, de revascularización aortocoronaria. El tipo 4 se divide en 4A y tipo 4B. El 4A es relacionado al procedimiento en sí, a la intervención de balón, ¿no? En la cual el balón causa el infarto. Para eso, para diagnosticar que se produjo el infarto en el contexto del procedimiento, necesitas que el nivel de troponina sea 5 veces por arriba del percentil 99. 5 veces más. Y también puede haber, después del procedimiento de angioplastía y stent, una trombosis del stent que origine el infarto. Eso se detecta por angiografía o por autopsia. Y el tipo 5 es relacionado con la cirugía de bypass. Aquí, para que se diagnostique el infarto en el perioperatorio de un procedimiento de revascularización, necesitas que el biomarcador se eleve por lo menos más de 10 veces sobre el percentil 99. Entonces son los 5 tipos del infarto. Tipo 1, el clásico. Tipo 2, el que se produce por desequilibrio entre aporte y demanda. El tipo 3 es la muerte cardíaca súbita, sugerente
o sugestiva del contexto de un infarto, que tiene cuadro sugestivo de isquemia. El tipo 4 es el del stent, de angioplastía y stent, y el tipo 5 de bypass aortocoronario. Cuando enfrentamos un evento coronario agudo, lo primero que tenemos que hacer es evaluarlo con un electrocardiograma. De hecho, se dice que debemos tomar el electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos de que el paciente ingresa a la emergencia. O sea, muy rápidamente. En 10 minutos tenemos que tener el electro. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma les va a diferenciar el cuadro agudo, el síndrome coronario agudo, entre un grupo que se llama SICA-ST elevado del SICA-ST no elevado. ¿Ya? Entonces, es muy importante para el manejo, para el tratamiento. Paralelamente a la toma del electro, paralelamente debemos ya estar tomándole al paciente un dosaje de enzimas cardíacas. El dosaje de enzimas cardíacas, como he explicado en la definición del infarto, es lo que define el infarto. O sea, no puede haber infarto si no hay esto. Tiene que haber un dosaje. Si el dosaje del marcador cardíaco es negativo, el paciente entra en el grupo de angina inestable. Solamente es una angina inestable. Aquí no hubo necrosis. Si el marcador cardíaco es positivo, ese es un infarto de miocardio. Ya. Una vez que hemos categorizado el infarto de miocardio y el paciente tuvo un ST elevado, es un infarto de miocardio, ya deja de ser un SICA-ST elevado, síndrome isquémico, sino ya le ponemos la etiqueta. Es un infarto de miocardio ST elevado. Y si no lo tiene, es un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST no elevado. Usualmente los de ST elevado van a desarrollar en el electro onda Q y les llaman infarto de miocardio con onda Q o infarto de miocardio Q. Y los que no tienen elevación del segmento ST, generalmente en el electro no desarrollan onda Q. Es lo habitual. Pero hay un cruzamiento. Algunos pacientes, menor porcentaje con ST elevado, van a desarrollar un infarto sin onda Q y algunos pacientes sin elevación del ST van a desarrollar onda Q en el electro, pero en menor porcentaje. Entonces, la fisiopatología. El infarto de miocardio ST elevado surge cuando disminuye de manera repentina el flujo de la sangre después de una oclusión de una arteria coronaria. O sea, el proceso aterosclerótico llevó al desarrollo de un tromboclusor y súbitamente, ¿no?, repentinamente, la sangre disminuye. Se rompe, ¿no?, ahí la superficie de la placa y se expone la sangre generando el trombo. Se forma el trombo, ¿no?, y se ocluye la arteria. Al comienzo, cuando se expone el material endotelial, el trombo le llaman trombo blanco, porque es un trombo por agregación de plaquetas. O sea, lo primero que se va a formar ahí es una oclusión de la zona lesionada porque las plaquetas se comienzan a agregar. Pero después las plaquetas, ¿no?, las plaquetas llaman refuerzos. Quieren cerrar esa lesión y se estimulan las plaquetas, se produce y libera el tromboxano A2, que es un agente activador de más plaquetas. O sea, llamo a mis amigos, llamo a más plaquetas. ¿Ya? Al llamar a más plaquetas, ya se activa la cascada de la coagulación que va a llevar ya a la formación de la red de la fibrina, con retención de glóbulos rojos en esa red. Y el trombo se forma como trombo rojo. Al final, ¿qué va a pasar? La arteria coronaria afectada va a quedar ocluida por el trombo que contiene no solamente la parte de las plaquetas que ya expliqué, sino también ya la fibrina. Ya se activa la cascada de la coagulación intrínseca y se forman las redes de fibrina atrapando glóbulos rojos y más plaquetas. ¿De qué depende el grado de la oclusión de la arteria, el daño que produce la oclusión? O sea, el grado del daño que se puede llegar va a depender de varios factores. El primer factor es cuál es el territorio que riega ese vaso. Por ejemplo, si se obstruye la arteria coronaria derecha habitualmente irriga el territorio diafragmático, la pared inferior. Entonces, va a ser un infarto que va a abarcar posiblemente la pared inferior. Entonces, dependiendo de qué vaso se ocluye,
ese vaso va a determinar qué territorio se va a afectar. Otro factor es si la oclusión es total o parcial. Evidentemente, una oclusión total es mucho más dañina que una oclusión parcial. ¿Cuánto dura la oclusión? También es un factor a considerar. Si la oclusión se puede liberar rápidamente porque intervengo, si yo rápidamente hago las medidas terapéuticas para abrir el vaso responsable del infarto, porque pongo un fibrinolítico o porque hago una angioplastía y la duración de la oclusión es menor, el daño, la extensión del daño, el grado del daño al corazón va a ser menor. También va a depender de los vasos colaterales. ¿Qué significa vasos colaterales? Significa que el árbol coronario, cuando se subdivide la arteria coronaria izquierda, ¿no es cierto?, en el ramo descendente anterior y en el ramo circunflejo, estas ramas distalmente pueden unirse, pueden interconectarse, o sea, puede haber flujo de una zona a otra zona. De coronaria derecha puede haber flujo, por ejemplo, a circunfleja, por decirles. Entonces, esta se llama circulación colateral. Circulación colateral significa que si obstruye una arteria, la sangre pueda llegar por la otra arteria no obstruida porque hay, como decir, conductos que las unen, ¿no? Conductos que pueden proporcionar sangre a la arteria obstruida. Esos son vasos colaterales. Si hay mucho vaso colateral, ¿no?, el daño va a ser menor porque la sangre va a poder llegar. Los vasos colaterales se desarrollan muchas veces en el contexto de los pacientes que tienen tiempo de proceso aterosclerótico. O sea, ese paciente que tiene múltiples episodios de angina de pecho, ¿no?, a lo largo de su vida, posiblemente esté desarrollando allí vasos colaterales. Eso se llama acondicionamiento preisquémico. Entonces se va acondicionando su corazón para soportar cuando le venga la oclusión total. También depende de la demanda de oxígeno por el miocardio. Eso es el infarto del miocardio de tipo 2, ¿no es cierto? Hemos dicho que puede haber infartos en los cuales hay un desbalance entre aporte y demanda de oxígeno. Si un paciente hace un sobreesfuerzo, un esfuerzo físico tremendo, la demanda de oxígeno del miocardio puede ser tan grande que puede terminar infartado. ¿Qué ejemplos puedo darles? A ver, recordaremos la historia famosa de Filipides en Maratón, ¿no?, en la guerra entre persas y griegos. Entonces, el soldado Filipides tuvo que correr 42 kilómetros para llevar la noticia de la victoria griega. Y en esos 42 kilómetros, cuando llegó, murió. Un sobreesfuerzo, posiblemente se infartó por desbalance entre aporte y demanda de oxígeno, ¿no? Eso puede pasar. Otro factor, sexto factor, factores que puedan producir lisis temprana del coágulo. Entonces, por ejemplo, se activan mecanismos intrínsecos que el coágulo lo puedan lisar y el flujo se restituye bastante rápido y no hay tanto infarto. Y también puede haber adecuación del riego al miocardio en la zona infartada. Todos son factores que van a limitar o van a determinar el grado del daño miocárdico. ¿Cuál es la molestia inicial? El cuadro clínico. El cuadro clínico, evidentemente, de un infarto, el síntoma cardinal es la angina de pecho, que es el dolor anginoso. El dolor anginoso es profundo y visceral. El paciente puede tener dificultades para decirles a ustedes cómo le duele. De repente le dice que es un peso, o que es una constricción, o que es una punzada, o que es una quemazón. Pero lo habitual, lo más frecuente es que le diga que es opresivo. Este es el más prevalente, dolor opresivo en el tórax. Aparece en la zona central del tórax. Mucha gente dice a la izquierda nomás te duele. No, el dolor es central. Si ustedes se imaginan portando una corbata, es en la zona de la corbata, en el centro del tórax. También puede estar en el epigastrio o en ambas regiones. A veces puede irradiar, no solamente a los brazos como figura en la diapositiva, puede irradiar a otras partes, puede irradiar a los hombros, a la mandíbula, al cuello, a la región dorsal, a la región intercascular, a varios sitios. Si es a los brazos, habitualmente al brazo izquierdo, ¿no? Habitualmente. Puede simular un proceso de alteración de digestión, pero no abarca por debajo del ombligo. O sea, debajo del ombligo que haya dolor no es un dato que favorezca el diagnóstico de infarto.
Algunas veces el dolor se acompaña de otras cosas, no solamente es la angina intensa que nos llama la atención en el contexto de un paciente que va a la emergencia, sino que nos llama la atención los síntomas acompañantes. Por ejemplo, puede haber diaforesis, debilidad, náuseas, vómitos, ansiedad y un dato fundamental, la sensación de muerte inminente. Entonces, el paciente está sudoroso, el paciente está nauseoso, puede llegar al vómito, se le nota muy ansioso y el paciente está realmente asustado, ¿no? O sea, tiene sensación de muerte. Los pacientes ancianos o con diabetes mellitus algunas veces pueden cursar con cuadros que no tienen angina. Recordemos que puede haber el infarto silente, en el cual no hay un dolor anginoso típico. Y pueden haber lo que le llaman equivalentes anginosos. Los equivalentes son cuadros en los cuales el dolor no es el dato fundamental, pero puede considerarse como un proceso en el cual uno podría sospechar que hay un cuadro coronario. Un paciente que pierde súbitamente la conciencia, un paciente que está confuso, que tiene sensación de debilidad, que tiene arritmias o que tiene una hipotensión que no tiene explicación. Le tomamos la presión y no hay explicación. No se queja de dolor, pero no tiene otra explicación, sospechemos infarto. Si un paciente presenta palidez, diaforesis, frialdad en las extremidades y tiene dolor, tiene un dolor retroesternal de más de 30 minutos, esta suma, ¿no?, del dolor más la diaforesis es igual a infarto. Dolor más diaforesis igual a infarto. Entonces, el paciente lo ven ustedes sudoroso, lo ven pálido, entonces le dicen, ¿por qué viene, señor? Doctor, hace 15 minutos estaba manejando y tuve una discusión ahí con un microbusero que me cerró y me empezó a doler el pecho. Dolor es opresivo en la zona del medio del pecho. Si tienes eso, pues sospecha de primera intención que el paciente está teniendo un infarto agudo de miocardio ST elevado. A veces en la primera parte los mecanismos de compensación hacen que la frecuencia cardíaca y la presión puedan ser normales. Inmediatamente, no olvidemos, tenemos que hacer laboratorio, ¿no? Laboratorio, exámenes auxiliares, hacer un plan. Entonces, lo primero, el electrocardiograma. Ya hemos hablado del electrocardiograma bastante, pero no deja de ser importante remarcárselos, que el electrocardiograma debe estar tomado en los primeros 10 minutos de llegado el paciente a la emergencia. Una vez tomamos el EKG, inmediatamente llamar al laboratorio para que le doses las troponinas. Hay otros biomarcadores también, como la creatinfosfoquinasa, como las transaminasas, ¿no?, como la deshidrogenasa láctica, pero el marcador que actualmente debemos usar para el diagnóstico del infarto es las troponinas, T e I, cualquiera de las dos. Luego podemos tener una emergencia, si tenemos la suerte de tener una emergencia equipada, métodos de imágenes. De repente tenemos ecocardio, por ejemplo, ¿no? Y podemos hacer el estudio, ¿no? Eso ya generalmente se puede hacer posteriormente. O sea, lo básico son estas dos medidas, ¿no? EKG y biomarcador. Y finalmente puede haber índices inespecíficos de necrosis o inflamación ística que no ayudan mucho. El electrocardiograma. Bueno, el electrocardiograma en la fase inicial de la etapa aguda, ¿no es cierto? Si hay una oclusión total de una arteria pericárdica, va a producirse un cambio en el electro que se llama alteración en el segmento CT y la onda T. ¿Ya? Esos son los datos iniciales. Segmento CT y onda T. La onda T puede cambiar su polaridad y hacerse negativa. Habitualmente la onda T sigue el patrón de deflexión mayor del complejo QRS. Si el complejo QRS es positivo, la onda T debió ser positiva. Pero vemos aquí que hay una discordancia. El complejo QRS es positivo y la onda T es negativa. Entonces, negativización de la onda T. Eso es isquemia. Y cuando ya se produce la lesión, o sea, cuando ya esto progresa de isquemia a lesión, el segmento ST, que es la parte del electro que va entre el QRS y la onda T, se eleva. El segmento ST se eleva. Esta elevación nos cataloga ya el infarto como un infarto de miocardio ST elevado. Y cuando aparece ya la necrosis en el electro, es el desarrollo de la onda Q patológica, profunda y ancha.
Entonces es un simple recordatorio de las ondas del electro. Acá tenemos la onda P, tenemos el complejo QRS y tenemos la onda T. ¿Ya? PQRST. Entonces los cambios que se producen en el electrocardiograma en el contexto de un cuadro coronario agudo van primeramente en orden, ¿no es cierto? Primero se altera la onda T, con inversión a veces, negativización, se altera el segmento ST, si es ST elevado se va a elevar, y finalmente se altera la onda Q, se produce la Q. Acá tenemos un ejemplo de un paciente que tiene isquemia de la pared anterolateral de forma aguda, que notamos en este electrocardiograma, que el segmento ST se ha elevado aquí en derivación B5, en derivación B6, ¿ya? Ahí se ha elevado el segmento ST. ¿Qué hablar sobre los biomarcadores? Bueno, sobre los biomarcadores, si el tejido miocárdico pasa de isquemia a lesión y llega a necrosar, si ya se pierde, se disrumpe la membrana celular, se libera a la sangre cantidades de proteínas que se llaman biomarcadores. Estas proteínas están presentes en la estructura misma de la sarcómera, ¿ya? Las troponinas. La troponina T e I son específicas y se van a preferir sobre la creatinfosfoquinasa. La concentración de la creatinfosfoquinasa MB aumenta, comienza a incrementarse más o menos a las 4 o 8 horas del infarto, llega a su pico a las 24 horas y se normaliza entre las 48 y 72 horas. Pero recordemos que la creatinfosfoquinasa no es específica y muchas veces aumenta incluso después de una inyección intramuscular. Entonces, preferir las troponinas, que son cardioespecíficas. En algunos casos es posible encontrar alteraciones en el hemograma, en el infarto de miocardio, leucocitosis, por ejemplo. Recordemos que es un proceso inflamatorio, entonces va a haber leucocitosis y puede haber 12.000, 15.000 leucocitos en el hemograma. Si tenemos la suerte de contar en nuestra emergencia con ecocardiograma, podemos hacer estudios de imagen en el infarto agudo de miocardio. Entonces el ecocardiograma nos va a dar datos de la función del ventrículo izquierdo, que es útil como pronóstico, porque nos habla de la fracción de eyección. Y por lo tanto nos permite establecer qué pared o qué zona, qué arteria, sospechar qué arteria es la que está siendo responsable del cuadro agudo. También nos permite identificar infartos del lado derecho, del ventrículo derecho, si hay complicaciones mecánicas del infarto, por ejemplo, aneurisma ventricular, comunicación interventricular, ruptura de pared libre, si hay compromiso pericárdico, porque el infarto, recordemos, puede dar también una afectación pericárdica, puede dar derrame, y puede también caracterizar presencia de trombos. Si tenemos equipos de ecocardiografía con Doppler, el Doppler es útil en la detección y cuantificación de comunicaciones interventriculares y de daño de la válvula mitral, que son complicaciones mecánicas graves dentro del contexto de un infarto de miocardio ST elevado. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Bueno, el pronóstico en los casos de ST elevado depende de dos condiciones, de dos complicaciones que puedan surgir. La primera es una alteración en la conducción eléctrica del corazón que lleve a arritmias. Y la segunda es la complicación mecánica por falla de la bomba o por shunts que se puedan desarrollar. Las complicaciones eléctricas, en un primer momento, fueron la causa o responsables de la mayor parte de las muertes del infarto de miocardio con ST elevado. Eso se puede ver en la evolución del contexto de los porcentajes de mortalidad registrados en infarto. Por ejemplo, antes de la aparición de las unidades coronarias, la mortalidad en los hospitales, hablando de hospitales, o sea, las personas que tenían un infarto de miocardio y llegaban al hospital, que podían ser atendidas en el contexto hospitalario, la mortalidad era del 30%. De cada 10, 3 morían en el hospital con infarto de miocardio. Ahora, más o menos en la década de los 50, 60, se fue desarrollando el concepto de la arritmia como factor fundamental de la muerte y se plantearon
¿no?, que todo paciente que tenía un infarto agudo de miocardio, un cuadro de un síndrome isquémico coronario, debería pasar a una unidad especializada que tuviera la capacidad de monitorizar eléctricamente a ese paciente, o sea, un monitor eléctrico. Eso se llamaron las unidades de cuidados coronarios, las UCI coronarias. Y cuando se establecieron esas UCI coronarias, la mortalidad, que era de 30% en el hospital, bajó a 15%. O sea, se consiguió la mitad de muertes solamente manejando el concepto de arritmia. ¿Por qué? Tú detectabas la arritmia con el monitor y podías desfibrilar al paciente, o sea, podías cardiovertirlo. Entonces, de esa manera, se evitó muchas muertes. El tratamiento inicial, entonces, del cuadro coronario va con una regla que es fácil de acordarse. El algoritmo es MONA, M-O-N-A. Entonces podemos dar morfina, si las molestias no se den con los nitratos, damos un poco de oxígeno, si la saturación de oxígeno es menor del 90%, damos nitroglicerina, que puede ser sublingual o en aerosol, hasta 3 dosis, y damos aspirina. ¿Ya? Entonces, calmar el dolor, morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. En los primeros 10 minutos, tomar el electrocardiograma. Tomamos el electrocardiograma y vemos si tiene ST elevado o ST no elevado. Si tiene ST elevado, pues en el manejo ya debemos considerar lo más pronto que podamos abrir la arteria responsable del infarto. Y abrir la arteria responsable del infarto tiene dos formas de hacerse. Uno es con fibrinólisis y otro es con intervención coronaria percutánea, angioplastía. Si lo hacemos por fibrinólisis, eso es administrar un medicamento que rompa las redes de fibrina y abra el trombo, ¿no es cierto?, que permite el flujo. Ya, ese tratamiento, si lo decidimos, debe ser antes de los 30 minutos de que el paciente llegó a la emergencia. Eso se llama tiempo puerta-aguja. Si decidimos por el método de un procedimiento mecánico, colocar una guía y un balón, una angioplastía, una intervención percutánea coronaria, pues eso se llama tiempo puerta-balón y debe ser antes de los 90 minutos. O sea, como ven ustedes, el tiempo es oro. Debemos tener un acceso endovenoso, debemos pedirle al laboratorio, al paciente, los marcadores cardíacos, ya sea troponinas, ¿no?, que es realmente lo que más deberíamos pedir, o creatina fosfoquinasa, MB, electrolitos, coagulación, radiografía de tórax. La morfina. La morfina es un analgésico utilizado para calmar el dolor y puede usarse en dosis de 2 a 4 miligramos repetidos cada 5 minutos. El problema de la morfina es en el infarto de cara inferior. En el infarto de cara inferior, la morfina puede causar efecto bradicárdico, es vagotónico, y en el infarto inferior se afectan las arterias que van a los nodos, cuando se afecta la coronaria derecha, y pueden causar bradicardia muy importante hasta asistolia. Entonces, la morfina se prefiere en los infartos de cara anterior, donde no tiene tanto que ver el compromiso, ¿no?, del nodo. Entonces, allí se puede usar. En el caso de los infartos de cara inferior, se puede utilizar otros analgésicos y no la morfina. La nitroglicerina. Bueno, la nitroglicerina es un vasodilatador, ya, es un vasodilatador que tiene acción también sobre los vasos coronarios, o sea, tiene una acción sobre varios vasos, pero también sobre la arteria coronaria. Si trato de abrir el vaso con la nitroglicerina, ¿no es cierto?, entonces lo que estoy haciendo es aumentar el aporte, y de tal manera que de esa forma se corrige el desbalance entre aporte y demanda de oxígeno y se favorece a que el dolor se vaya. También puede disminuir la demanda de oxígeno porque aminora la precarga, debido a que es un vasodilatador venoso también, y mejorar el aporte de oxígeno al miocardio porque dilata los vasos coronarios. Entonces, por esos dos mecanismos, mejora la proporción entre aporte y demanda de oxígeno, y el dolor puede pasar. Generalmente, en una primera fase, se puede utilizar la nitroglicerina en vía sublingual, en dosis de 0.0 miligramos a intervalo de 5 minutos. Si a pesar de darle nitroglicerina sublingual el dolor persiste o reaparece, puede darse la nitroglicerina de forma endovenosa.
Cuidado con la nitroglicerina porque puede dar hipotensión. Entonces, cuidado si está hipotenso el paciente y cuidado si el paciente ha utilizado medicamentos como el Viagra, el sildenafil en las últimas 24 horas porque pueden producir hipotensión refractaria, la combinación de ambos fármacos. La aspirina, el ácido acetilsalicílico, es el famoso trombolítico de los pobres. Entonces, es esencial para tratar a personas en quienes se sospecha infarto de miocardio ST elevado. Porque la aspirina es baratísima, ¿no es cierto? Es una droga ampliamente disponible. El acetilsalicílico está en todas partes. Y cuando se hicieron los primeros estudios para los primeros fibrinolíticos, se compararon con aspirina. El primer fibrinolítico que se empleó en la historia, ¿ya?, se llamó la streptokinasa. El estudio se llamó el estudio GISI. Lo hicieron un grupo de científicos italianos. Y compararon la streptokinasa con aspirina. Y la diferencia, sorprendentemente, no era tanta en ese estudio. Por decirles, la streptokinasa habría, por decirles, el 40% de los vasos y la aspirina habría el 27%, algo así. Entonces, se puede usar la aspirina. ¿Cómo se usa la aspirina? Se usa en vía oral, 160 a 325 miligramos en dosis de carga. Hacemos que el paciente mastique su aspirina para que sea más rápida su absorción. Y lo que hace la aspirina inhibe la vía de la ciclooxigenasa en las plaquetas, evitando su agregación. Y se sigue esto de la disminución de los niveles de tromboxano A2. Entonces, esta combinación, ¿no?, de bajar la ciclooxigenasa y disminuir los niveles de tromboxano A2 evita que se agreguen más plaquetas al trombo. Una vez que hemos dado la dosis de carga, podemos mantener el ácido acetilsalicílico o aspirina en dosis de 75 a 162 miligramos cada 24 horas en mantenimiento. Habitualmente se da 100 miligramos, es lo habitual. Aquí hay tabletas, lo que dicen aspirina de niños, ¿no?, o cardioaspirina, le llaman algunos, que son de dosis de 100 miligramos. Y en algunos casos, cuando el paciente tiene un antecedente de problema digestivo, se puede bajar hasta 81 miligramos. Hay tabletas de 81 miligramos. Si existen datos de baja oxigenación, medimos la saturación y la saturación está en 91, 90, podemos dar oxígeno, 2 a 4 litros por minuto, pero recordar que el oxígeno también puede dañar el miocardio, porque el fenómeno es un fenómeno de daño oxidativo. Entonces, darle lo que se necesite nada más, las primeras horas y luego retirar. ¿Qué dicen las guías de la Asociación del Corazón Americanas? Bueno, la guía dice que si tienes un ST elevado, debes reperfundir. O sea, debes abrir el vaso enfermo. Esa es tu prioridad. Es lo que tienes que concentrarte en hacer. Puedes hacerlo, como dije, con el fibrinolítico, en cuyo caso se llama puerta aguja, 30 minutos, o puedes hacerlo con el servicio de hemodinámica, en cuyo caso se llama tiempo puerta velón. En ambos casos hay límites según las guías. Para puerta aguja, en menos de 30 minutos para iniciar el procedimiento, y en puerta balón, menos de 90 minutos. En algunos casos, en tu hospital tienes las dos formas de hacerlo. Evidentemente, si tienes una sola forma, pues te vas por la forma que tienes. Pero cuando tienes las dos formas, cuando tienes para hacerlo por fibrinolítico o por angioplastía, bueno, te puedes guiar por algunos parámetros. Si tienes las dos, si tu hospital tiene las dos, si tienes los dos métodos y tu hospital tiene para hacer angioplastía primaria, debes preferir la angioplastía primaria. O sea, eso ya se ha demostrado. Sobre los dos métodos disponibles, el que predomina, si lo tienen los dos, es la angioplastía, el balón, es lo primero. ¿En qué casos, si tu hospital tiene los dos, puedes preferir fibrinolítico si te va a llevar más de 90 minutos activar tu servicio de hemodinámica? O sea, si te va a llevar, por ejemplo, tu hemodinamista está lejos y se va a demorar 3 horas en llegar, pues prefieres darle fibrinolítico. También puedes darle fibrinolítico si los síntomas son muy precoces. Aquí en la diapositiva dice menos de 3 horas, pero yo les diría que en realidad debe ser menos de 1 hora para que el fibrinolítico tenga valor sobre angioplastía. Y el otro criterio es que el tiempo puerta balón
menos el tiempo puerta aguja sea mayor a 60 minutos. Es decir, si por ejemplo yo tengo ahorita la posibilidad de ponerle el fibrinolítico, eso es puerta aguja, y el puerta balón me va a demorar 100 minutos, entonces 100 menos 0, ¿no?, es mayor de 60. Entonces tengo que preferir la fibrinólisis. Entonces, ¿cuándo preferimos la angioplastía? Preferimos si tenemos una sala de hemodinámica experimentada con apoyo quirúrgico y si el tiempo puerta balón para abrir la hemodinámica va a ser menos de hora y media, menos de 90 minutos. También preferimos angioplastía si el paciente llega con shock cardiogénico, o sea, con una presentación grave. Si el paciente tiene contraindicaciones para usar fibrinolítico, preferimos angioplastía. Si la presentación es más tardía, más de 3 horas del inicio de los síntomas. Y si hay dudas en el diagnóstico del infarto que requieren una confirmación por el método angiográfico. ¿Y cuándo preferimos la trombólisis o fibrinólisis? Si el paciente llega rápido, menos de 1 hora, como le dije, acá la diapositiva dice 3 horas, pero lo ideal es la hora dorada, que le llaman la golden hour. Si no tiene contraindicaciones para utilizar el fibrinolítico y si puede haber una demora en llegar a la parte, digamos, de angioplastía. ¿Por qué? Porque puede haber necesidad de mover al paciente a otro lugar que esté alejado. Si, como les digo, el equipo de hemodinámica se va a demorar en configurarse más de 90 minutos, o si la relación tiempo-balón menos tiempo-aguja es mayor de 60 minutos. También es preferible trombólisis si la estrategia invasiva no es una opción, porque a veces da la mala suerte que justo la sala hemodinámica esté ocupada y va a demorar en desocuparse, entonces no tenemos opción. Si el acceso vascular es muy difícil y no tenemos una sala hemodinámica experimentada. La fibrinólisis es el método de elección entonces en algunos pacientes, no en todos, pero cuando optamos por fibrinólisis lo que estamos tratando de hacer es que se rompa la red de fibrina. La red de fibrina que se forma en el trombo es degradada por la plasmina. En la sangre se encuentra la plasmina como un compuesto inactivo que se llama plasminógeno. El plasminógeno tiene afinidad por el fibrinógeno y por la fibrina. Y se activa, el plasminógeno que se ligó a esa red de fibrina y al fibrinógeno se activa por la acción del activador tisular del plasminógeno, el TPA. El TPA lo tenemos endógenamente, o sea, tenemos TPA, pero su acción es lenta. Y lo que queremos es que rápidamente se rompa esta red de fibrina, degradarla muy rápidamente. Por eso que tenemos que darle el activador tisular del plasminógeno por forma exógena. Y eso se llama fibrinolítico. También se activa por la uroquinasa, que también se puede dar como un fibrinolítico. ¿Ya? Una vez que el activador del plasminógeno tisular se une a la fibrina, se activa y cambia el plasminógeno por plasmina. Y la plasmina viene a ser como un Pac-Man que se come, que degrada la red de la fibrina, ¿no? Degrada la red de la fibrina y se producen, ¿no es cierto?, la restitución del flujo. ¿Qué fármacos fibrinolíticos disponemos? Bueno, tenemos la estreptoquinasa, que fue el primero. Tenemos el alteplase. El alteplase es el medicamento que tenemos en el Perú realmente. No tenemos, o muy poco, reteplase y tecneteplase, pero tenemos alteplase. El alteplase es el actilice. El actilice sí se dispone. Es bastante caro, pero bueno, es un método que se debería distribuir libremente a nivel de todo el Perú, porque salvaría muchas vidas. Como les dije, con la estreptoquinasa el flujo que se consigue es pobre, no muy pobre, es mejor con el reteplase, pero aún así, como ven ustedes, el porcentaje de flujo, restitución total de flujo no es tan bueno con fibrinolíticos. No es tan bueno, miren, en el mejor de los casos. Por eso les decía que si tienes en tu hospital la posibilidad de llevar al paciente a una revascularización con
angioplastía con balón, se debe preferir al fibrinolítico, ¿ya? Debe ser preferible. Ahí están los precios, está el nombre comercial, ¿no? Streptase en el caso de estreptoquinasa y Alteplase se llama Actinicia acá. Y están los métodos de administración que debemos utilizar. Concentrémonos solamente en Alteplase, que es el único que usamos acá. Van en dosis de 100 miligramos endovenoso, que debe pasarse en 90 minutos. La ampolla de Alteplase viene de 50 miligramos, o sea, necesitas 2 ampollas para poder hacer el procedimiento al paciente, porque tienes que pasarle 100 miligramos. Cada ampolla de Alteplase te cuesta, si no recuerdo mal, $1000, más o menos. Entonces te requieres buen dinero. Va a 15 miligramos en bolo y luego va a ser 0.75 miligramos por kilo en 30 minutos, con un máximo de 50 miligramos, y luego 0.5 miligramos por kilogramo con un máximo de 35 miligramos en 60 minutos. Entonces, ¿qué hacíamos habitualmente? Teníamos los 2 frascos de 50, separábamos 15 miligramos de un frasco, ¿no? Y le pasábamos en bolo al paciente, rapidito, el primer bolo. Y luego el frasco que no habíamos usado, el de 50, el de 50 miligramos, se lo pasábamos en 30 minutos. Y luego el frasquito, el remanente que nos quedó del primer frasco, es decir, del cual habíamos extraído los 15 miligramos de la dosis de bolo, ahí quedaban 35, se lo pasábamos al paciente en 1 hora. Por eso la administración total demoraba 1 hora y media. Perdón. ¿Y cuándo sabíamos que el Alteplase había cumplido su efecto? Bueno, había criterios que se llaman criterios de reperfusión. O sea, ¿qué criterios te podían decir que habíamos abierto el vaso? O sea, ¿qué te podía decir a ti como médico que había sido exitoso tu procedimiento? Primero, que evidentemente el dolor le calmara. O sea, el paciente estaba dolorido, que le dolía el pecho, que no podía con su alma, y le dabas el fibrinolítico y el paciente se aliviaba. Ese es un buen criterio para decir abrí el vaso. Luego, el otro criterio era que aparecieran en tu monitor arritmias de reperfusión. La arritmia de reperfusión que más buscábamos se llama, mejor dicho, la taquicardia, encontrábamos en esos pacientes complejos que eran complejos QRS ancho separados por poca distancia. Ritmo idioventricular acelerado. Esa es la arritmia que buscábamos. La presencia de ritmo idioventricular acelerado, RIVA. Otro criterio era que el electrocardiograma que tomábamos, notábamos un descenso en la elevación del segmento ST mayor del 50%. Caída de la elevación del segmento ST más del 50% es criterio de reperfusión. Y la otra cosa que buscábamos es que hubiera un pico precoz de enzimas, o sea que la curva enzimática se acelerara. Bueno, entonces el paciente llega a la emergencia, le tomamos el EKG, notamos que hay un infarto de miocardio con ST elevado, disponemos de angioplastía, tenemos unidad. Primer paso, angioplastía primaria. Si va a demorar mucho, trombolizamos. ¿Ya? Los fármacos, ya hemos dicho, streptoquinasa, Alteplase, tenteplase, reteplase. Y usamos paralelamente fármacos antiagregantes y anticoagulantes. Entonces, en estos pacientes debemos darle su dosis de carga de antiagregación. Generalmente damos doble antiagregación. Aspirina con clopidogrel damos dosis de carga de aspirina, 100, 250, 300 miligramos, o sea, 3 tabletas de 100. Y clopidogrel damos 300 miligramos en carga. El clopidogrel viene en tabletas de 75 miligramos. Entonces, muchos internos ya tienen en su canguro, tienen su pocket pill, ya tienen su carga de aspirina y tienen su clopidogrel listo, ¿no? 3 tabletas de aspirina de 100 y 4 tabletas de clopidogrel. O sea, lo bombardeamos al paciente con tabletas. Le destrozamos el estómago, pero bueno. Y le damos su anticoagulante, ¿no? Enoxaparina en dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso subcutáneo cada 12 horas. Damos estatina, generalmente atorvastatina en dosis alta, y la terapia mona, el manejo del dolor, ¿no? Morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina.
En algunos pacientes les van a llegar a ustedes en el cuadro coronario agudo en shock, ¿no? En shock. Esos son cuadros muy severos que requieren un manejo generalmente multidisciplinario, contando con el cirujano de tórax inclusive. Entonces, en el estadios de shock cardiogénico, estadio A es en riesgo, todavía no está hipotenso. El estadio B es un comienzo ya del shock, ya se presenta hipotensión taquicardia, pero todavía no hay baja perfusión sistémica, el paciente está consciente, está lúcido, el llenado capilar es adecuado, el paciente te orina. El estadio C de shock es el clásico, hay una hipoperfusión ya, pero todavía no hay deterioro irreversible. En el estadio D ya hay deterioro, el paciente está confundido, está en coma, pero el choque todavía responde, o sea, la hipotensión responde a medidas farmacológicas. Y el estadio E ya es extremo, es la hipoperfusión con deterioro y un choque que no responde, choque refractario. Entonces, un paciente que está en shock cardiogénico puede tener desde el estadio A, que está más o menos estable, al estadio E, que ya prácticamente es un shock refractario. Generalmente cuando el paciente ya en estadio E, la verdad, las medidas son más que todo paliativas, porque la expectativa que sobreviva a un shock de ese nivel es mínima, si no tenemos, como les dije, el apoyo del cirujano. O sea, prácticamente es para cuidados paliativos. Entonces, lo que manejamos más que todo son los clásicos, estadios clásicos, ¿no? B, C y D. Entonces, lo primero es ver cómo está la perfusión del paciente para ver si lo tenemos que estabilizar. Utilizamos, si está hipoperfundido, vasopresores e inotrópicos. Y si está hipoxémico, o sea, con falla ventilatoria, pues podemos intubarlo y ventilarlo, ¿no? Ok. Una vez que hemos diagnosticado la causa del shock y hemos definido que es un proceso coronario agudo, hay que ver si hay complicaciones mecánicas como causa del shock. Las complicaciones mecánicas del infarto de miocardio más frecuentes son el deterioro de la función de la válvula mitral, ya sea porque se ha roto el músculo papilar o porque se ha roto una cuerda tendínea que ha dejado sin soporte a la válvula mitral y ha producido una insuficiencia mitral aguda, o porque se ha roto el septum interventricular, generando una comunicación interventricular aguda, ¿no? Con un gran shunt de izquierda para derecha, o si se ha producido una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo con un hemopericardio, que generalmente eso es mortal, porque no da tiempo a nada. Ok, entonces, si a pesar de todo el paciente sigue inestable, podemos considerar terapia de soporte circulatorio mecánico. Ok, esa ya tiene que ser una unidad especializada, evidentemente, ¿no? Unidad de circulatorio mecánico es colocar un sistema que reemplace prácticamente la función de bomba del corazón. Entonces, ¿qué factores están a favor de colocarlo? Que el paciente esté inestable hemodinámicamente, que tenga inestabilidad respiratoria, que tenga inestabilidad eléctrica a pesar de las medidas iniciales, que tenga una anatomía coronaria de alto riesgo y que haya una disfunción ventricular severa. ¿Qué factores en contra para colocarle un sistema de soporte circulatorio? Que tengamos poca experiencia en colocarlo, si no sabemos colocarlo, mejor no hacerlo, que haya imposibilidad de acceso vascular y que haya un retraso en la terapia de reperfusión. Lo primero, como le hemos dicho a todos y lo hemos repetido, es revascularizar, ¿no? La lesión culpable debe tratarse. Y estabilizamos al paciente, lo transferimos a una unidad de cuidado, ¿no es cierto? Crítico. Los sistemas circulatorios de soporte se dividen en varios grupos. Hay algunos que soportan más el lado derecho, otros que soportan más el lado izquierdo y otros los que soportan la falla respiratoria. En el caso de los que soportan el shock cardiogénico con falla de ventrículo derecho predominante, tenemos el sistema Impella y el sistema Protect Duo. En el caso de los que más soportan el lado izquierdo, falla izquierda predominante, tenemos el balón de contrapulsación intraórtico, tenemos también Impella LP y tenemos Tandem HEAR, que son sistemas circulatorios especializados en impulsar sangre a mayor presión. Y cuando hay falla respiratoria asociada, tenemos el ECMO, que el ECMO nos permite de alguna manera oxigenar sangre. Entonces, tenemos muchos sistemas, inclusive lo podemos combinar, como ven ahí, ¿no? Tenemos sistemas de combinación. Los procedimientos para revascularizar mecánicos, entonces tenemos dos. Tenemos el procedimiento de angioplastía con balón y colocación de stent, y tenemos la cirugía de revascularización.
Lo que respecta a colocación de stent, evidentemente tenemos que identificar la arteria responsable del infarto. Una vez ubicada, tenemos que hacerle la coronariografía, ver dónde está la lesión, dónde está la placa ocluyente, pasarle la guía, ¿no? Pasarle la guía, a través de la guía inflar un balón. El balón lleva adherido ya en el procedimiento actual, porque les dije que antes era el balón solo, pero actualmente todo balón va con su stent, se coloca su stent. Entonces el stent es como una rejilla, como una especie de soporte, ¿no? Que una vez que se infla se expande y deja el vaso permeable, ¿no? Impidiendo que se vuelva a cerrar. Eso es la colocación del stent. Y la cirugía de revascularización es hacer un puente realmente, ¿no? Un puente que bypassee la obstrucción. Si la obstrucción está aquí, pues lo que hacemos es utilizar a veces puentes de arteria o puentes de vena. En este caso, al lado derecho de la diapositiva es un puente de arteria. Se está utilizando la arteria mamaria. La arteria mamaria interna se diseca y se coloca distalmente a la lesión para bypassear el flujo. El flujo sale de la aorta, baja por la arteria mamaria y llega distalmente, ¿no? Bypasseamos la zona obstruida. En el caso de los puentes venosos, usamos vena safena, que es vena de la pierna, para hacer un injerto entre la aorta y la arteria coronaria que esté obstruida, ¿no? Bypasseando la obstrucción. En este caso la obstrucción está a este nivel, por aquí, y distalmente colocamos el puente safena. Actualmente se prefieren más los puentes de arteria que los puentes venosos, porque los puentes venosos se cierran o se ocluyen relativamente en tiempo más precozmente que los de arteria. Entonces, se prefieren los puentes arteriales a los puentes de vena. Y las técnicas han avanzado tanto que ya actualmente los puentes de mamaria se pueden colocar sin detener el corazón. Anteriormente, para colocar un puente, tenías que parar el corazón, o sea, ponerlo en cardioplegia, para que el cirujano pueda proceder a hacer el procedimiento. Actualmente existen sistemas que permiten, con el corazón batiente, es decir, el paciente no está en bomba, colocar estos puentes, lo que mejora, evidentemente, el tiempo operatorio, lo que mejora el pronóstico después de la cirugía, lo que mejora la recuperación del paciente. En los pacientes que tienen síndrome isquémico coronario agudo, ST no elevado, la revascularización puede basarse en criterios de riesgo. O sea, en el paciente con ST elevado, ahí no deben dudar, allí no hay duda. Si ven un ST elevado, el paciente debe revascularizarse. O sea, debe entrar a una cirugía o debe entrar a una angioplastía. Si el paciente tiene un ST no elevado, se puede categorizar el riesgo para decidir si vale la pena o no llevarlo a revascularización. Entonces hay algunos criterios que se llaman criterios de riesgo, ¿no? Alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo. Alto riesgo es si el dolor es prolongado y no para, si tiene asociado al dolor cambios dinámicos del segmento ST mayor de 1 milímetro, si hay angina o dolor de pecho asociado a signos de disfunción del ventrículo izquierdo, o sea, si tiene congestión, rales crepitantes, tercer ruido, edema pulmonar, soplo de insuficiencia mitral, hipotensión o angina postinfarto. Riesgo intermedio no tiene características de alto riesgo, pero ha tenido una angina de reposo de más de 20 minutos que ya no la tiene en este momento, o que requirió el uso de nitroglicerina sublingual para aliviarse. Si tiene cambios dinámicos en la onda T, si tiene angina nocturna, si tiene angina de reciente comienzo, que sea una clase avanzada, clase 3 o 4, es decir, a esfuerzos muy pequeños o mínimos, si tiene onda Q patológica o depresión del segmento ST mayor de 1 milímetro en múltiples derivaciones en el reposo, y si es paciente de mayor de 65 años. Y bajo riesgo, si el paciente no tiene características de alto ni riesgo ni riesgo intermedio, pero tiene incremento de la angina en frecuencia, severidad o duración, si la angina está provocada por un menor umbral del esfuerzo, si el EKG es normal o no tiene cambios, y si la angina es de reciente comienzo, es decir, menos de 2 meses de evolución. Entonces, ¿cuál es el resumen del tratamiento en pacientes con
síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Bueno, damos antiagregantes, anticoagulantes, damos beta bloqueador, nitrato y ponemos al paciente en monitoreo del EKG. Y vemos su riesgo. Bajo riesgo, riesgo intermedio, alto riesgo. Si es bajo riesgo, asociamos a la aspirina el clopidogrel, doble antiagregación. Y planteamos detectar isquemia con algún estudio. Si la detección de isquemia con el estudio no sale positiva, o sea, no detectamos mucha isquemia, el paciente puede ir de alta con seguimiento en consultorio posterior. Pero si sale que hay una detección de isquemia importante, un porcentaje de isquemia importante, debemos llevar al paciente a un cateterismo y a una revascularización. O sea, el tener bajo riesgo no significa que el paciente al final no requiera revascularización, simplemente que se difiere hasta un procedimiento para detectar isquemia. Si nos vamos por el alto riesgo, vamos por los extremos primero, si es un paciente de alto riesgo, pues le ponemos inhibidores de glicoproteína 2B3A y los llevamos al cateterismo muy precozmente, o sea, hemodinámica muy precozmente. Y lo revascularizamos dependiendo de la anatomía que encontremos. En algunos casos, el paciente tiene una anatomía de alto riesgo para el procedimiento de angioplastía, es decir, su anatomía no es muy buena para ponerle un stent, y en ese caso puede el paciente llegar a un bypass aortocoronario, a un procedimiento de bypass. Cuando es riesgo intermedio, también va a clopidogrel, lo hospitalizamos y vemos los riesgos que tiene, ¿no es cierto? Si tiene riesgos que indiquen una alta posibilidad de evento, ¿no?, de que el paciente se te complique, va a cateterismo y puede irse por el alta o por la revascularización según lo que salga, ¿no? Según lo que salga. Ahora, todo esto de riesgos, bajo riesgo, riesgo intermedio, alto riesgo, ¿no?, se ha tratado de manejar de una manera más científica, más numérica, por decirles así, con scores. O sea, actualmente existen scores. El score que se utiliza actualmente para valorar un paciente con un síndrome coronario agudo ST no elevado se llama score de Grace, G-R-A-C-E. El score de Grace te permite catalogar al paciente o englobar al paciente según el score que te salga, en bajo riesgo, riesgo intermedio, alto riesgo, y tomar según el algoritmo la mejor decisión. Como vemos aquí en general, si es alto riesgo, si va por alto riesgo, habitualmente terminan o en bypass aortocoronario o en angioplastía, ¿no? Si es bajo riesgo, va a depender de la determinación de isquemia. O sea, hay un paso intermedio antes de llegar a la revascularización. Entonces, resumiendo, en los pacientes con ST elevado, no hay duda, vas a un procedimiento de revascularización. O sea, le haces o un bypass o le haces una angioplastía. Si el paciente, o lo fibrinolizas. Si el paciente tiene un síndrome isquémico coronario agudo ST no elevado, lo estratificas en riesgo. Y según eso tomas decisión. Creo que es la última. Sí, justo 2 horas. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos desarrollado hoy día? Realmente el tiempo no nos ayuda, pero hemos tratado de abarcar todo lo que hemos podido sobre la parte de la fisiopatología, el desarrollo de la placa, sobre los factores de riesgo, sobre cómo estratificas al paciente, sobre cómo lo tratas, y bueno, esa es la idea que debemos llevar. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces dejamos de compartir para que la delegada pueda tomar la foto que le pide la doctora Palomino. Sí, por favor, doctor. Chicos, ¿podrían encender sus cámaras, por favor? Tengo práctica después.
Gracias, chicos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.